5 cortes de acción. Un sueño se convierte en una idea se convierte en un proyecto, luego este se desglosa, estabiliza y se expone. Es solamente un paseo por cada uno de los pasos que debe seguir el verdadero amante cinematográfico cuando decide sumergirse en el campo de la realización. Sin embargo, cada uno de estos pasos debe ser asumido con responsabilidad. Desde que la idea es solo un sueño hasta su realización y difusión, debe tomarse un tiempo prudencial para poder realizar una estética y un mensaje claro. A través de esto, el realizador reflejará su singularidad. Cada obra ayudará al crecimiento profesional de cada uno de los integrantes del equipo, donde pueden perfeccionar sus habilidades y destrezas. Esto les permite nutrir cada toma, cada plano de la pieza audiovisual. Infinitos son los mensajes que surgen de la inspiración. Tal es el caso del cortometraje Burladero, de Walter Castillo, una sátira inspirada en las corridas de toros que fusiona la danza con el lenguaje cinematográfico. A continuación.
No te apartes de tu pantalla porque en el próximo segmento volvemos con más. Recuerda que puedes escribirnos a 5cortoyaccion@gmail.com o enviarnos tus comentarios a la cuenta de Twitter @5cortoyaccion. La pieza que disfrutaremos a continuación ha sido galardonada en diferentes festivales, tanto nacionales como internacionales, de los cuales podemos mencionar el Festival ELCO 2013, el Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño y el Festival FIA de Uruguay. Para ustedes, Sin Salida, de Eduardo Roa.
diseñador se enamora de su obra y a veces para llevarla a cabo desempeña más de un cargo. Director y artista en el área de iluminación, con nosotros, Eduardo Roa. Bienvenido, Mucho Eduardo. gusto, gracias. ¿Cómo estás? Bienvenido. Mucho gusto. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, vale, todo muy bien. Quisiéramos que nos hablaras un poco de tu trayectoria. Bueno, yo inicialmente soy matemático de la Universidad Central. Siempre me gustó la computación gráfica, ¿ok? Y después de ahí hice estudios de posgrado o maestría en la Universidad Simón Bolívar. Ahí enseño computación gráfica y ese, digamos, fue mi inicio, ¿no? Más que todo en la Central fue cuando empecé a empezar a aprender los programas. En este caso yo uso Maya. Aprender esos software que me permiten hacer cuestiones de animación 3D, modelado 3D, esas cosas que es lo que hacemos, pues. Ese un poco fue mi inicio. Cuéntanos un poquito de por qué el cortometraje en 3D sin salida. Nos gusta el 3D, ¿ok? Me apasiona el 3D, como te dije, he enfocado mis estudios en el área de la computación gráfica y bueno, y así empezó. Empezó con un grupo de personas. Realmente nosotros empezamos haciendo imágenes de visualización arquitectónica, es decir, arquitectura. Nos dimos cuenta que podíamos hacer imágenes de alta calidad y ese era nuestro objetivo, o sea, crear imágenes de alta calidad en 3D. Es ahí cuando se crea la empresa y es cuando yo les digo a los muchachos, bueno, tenemos que crear un corto para darnos publicidad. Ya habíamos logrado en la parte de arquitectura nuestro objetivo y ahí es cuando nace Sin Salida, el cortometraje. ¿Y cómo surge la idea del guión del corto? Yo les dije a los muchachos, tenemos que lanzar un corto, tenemos que decirle a la gente que podemos hacer animación 3D, pero más allá de animación 3D, que podemos hacer una animación 3D con calidad, o sea, que la imagen tuviera una calidad alta o lo más alta posible. Ahí empezamos a hacer una tormenta de ideas, ¿ok? Yo sí le había especificado a los muchachos, no vamos a trabajar con personajes orgánicos. Orgánico es que como la boca, o sea, la piel, bien, eso es lo que llamamos personaje orgánico. Le dije, vamos a trabajar con un personaje un poco rígido, ¿ok? Era más sencillo trabajar con un personaje rígido. Entonces yo le dije, bueno, enfóquense en una historia con un muñequito y le mostraba ese muñequito que usan los arquitectos, Sí. ¿no? Inclusive eso que se venden, que no sé cómo se llama el muñequito en sí, pero esos muñequitos estáticos, le dije, enfóquense en algo, en eso. Y bueno, se hizo la tormenta de ideas, de ahí empezó la historia, después Reinaldo Chacón, un integrante de Stuff 3D, se encargó de hacer junto con Adriana la parte del guión, ¿ok? Y ahí fue naciendo el guión de Sin Salida. Eduardo, cuéntanos un poco del staff, del equipo con que contaste en ese momento, quiénes eran, háblanos un poquito de ellos. Bueno, Stuff se formó con 10 personas, artistas, ingenieros, todos nos gustaba la parte del 3D y ahí ese fue el inicio, ¿no? Realmente fue un logro bien importante porque yo había participado en proyectos anteriores. El problema de algunas veces no era empezar una producción, el problema era culminarla, ¿ok? O sea, llegar hasta el final. Esta producción no tuvo presupuesto, o sea, fue hecha sin presupuesto alguno. Entonces, claro, tienes que tratar de mantener a esa gente que inicia contigo, cómo lo mantienes durante toda esa producción. Entonces, bueno, ahí buscamos a los modeladores, Janet, Daniel, Evelyn, Arquímedes, que es nuestro artista 2D, y ahí empezamos y nos mantuvimos. ¿Y la maquinaria? Bueno, las computadoras de cada uno, esa era nuestra maquinaria, nuestra casa y nuestra computadora y así creamos el corto. Ya venimos con más de Eduardo Roa en el próximo segmento. Ya regresamos. ¿Cómo resumirías el proceso de la creación del cortometraje completo? O sea, ¿cómo se comienza? ¿Qué es lo primero que hay que hacer para hacer un cortometraje de animación? En primero era la idea, ¿ok? Que ya la habíamos logrado. Reinaldo, junto con Adriana, habían hecho el guión técnico. Eso nos costó también porque nosotros somos muy técnicos. Estamos hablando de ingenieros, licenciados, maestría en mi caso. No tenemos formación de dirección, producción, ninguno.
O sea, tuvimos que buscar mucha información en internet, cómo se desarrollaba un guión, cómo era un guión técnico, todo eso nos tuvimos que encargar y esa era la primera parte, ¿no? Una vez que ya teníamos eso, pasas a la parte artística, ¿okay? Que en este caso Arquímedes González empieza a dibujar los bocetos y los modelos. Eso en paralelo, a medida que él va haciendo ya algunos bocetos, el primero evidentemente era el personaje de madera, que era el principal. Una vez que ya se tiene el boceto, eso pasa a la parte de modelado. En este caso, ya los artistas de modelado bien crean el objeto en 3D por la computadora y se empieza a preparar los escenarios. Ahí fue importante haber ya tenido la experiencia con nuestros proyectos de visualización arquitectónica porque en esos proyectos ya habíamos empezado a crear escenarios, o sea, salas, cocinas, todo ese tipo de cosas. Y en este caso era un cuarto, tenía el reto que tenía mucho más elementos que lo que puede obtener una imagen de visualización arquitectónica, pero ya la experiencia la teníamos. Eso en esa parte de modelado. Luego que ya tienes el personaje principal, empiezas a crearle como controles para que funcione como un títere, ¿bien? Y así los animadores puedan empezar a crear los cuadros de animación. Okay. Son controles que el animador mueve y el personaje se mueve, ¿okay? O sea, mueve ciertas componentes del cuerpo y es ahí cuando ya pasas a la fase de animación, ¿okay? De todo el proceso de producción, siempre esta fase es la más complicada, o sea, es la más difícil, es la que lleva muchas correcciones, la que tarda más, ¿okay? Algunas veces ciertas tomas pueden tardar una semana, dependiendo de la complejidad, pero el corto en su historia también se trabajó de tal manera que la animación en este primer corto nuestro no fuera tan complicada. ¿Okay? Al principio el muñequito está atado a una cuestión aquí atrás, entonces el movimiento es simple, o sea, está, digamos, truncado en un espacio, luego sí ya se libera y se empieza a mover y ahí es donde empiezan un poco las animaciones más complicadas. ¿Cuánto tiempo tomó hacer todo el corto? O sea, todo ese proceso que nos contaste. Realmente como 1 año y medio. Okay. Una de las cosas que más tarda, pero eso sí lo sabíamos, era sacar las imágenes, ¿okay? Que eso es lo que llamamos nosotros render. Es decir, ya tienes la animación, ya iluminaste, ya colocamos los materiales, ahora hay que sacar la foto. O sea, la foto que luego la conviertes en video, ¿bien? Y eso realmente algunas veces tarda, ¿ok? Porque algunas veces un cuadro te puede tardar 10 minutos, eso parece poco, pero cuando multiplicas eso, que tienes que sacar 3.000 frames, 2.000 frames, eso realmente se convierte en meses en máquinas, algunas veces 24 horas haciendo render. ¿Cuál fue el mensaje en sí que quisieron dar? Hablo de quisieron porque sé que son un gran equipo, con ese cortometraje sin salida. El mensaje del corto no es algo muy agradable. Sí, porque la idea era un carpintero que hacía juguetes para luego quemarlos. Sí, o sea, él creaba los muñequitos porque los quería quemar. ¿Qué puedes decirle entonces a esas personas que quieren hacer animación? ¿Qué tienen que hacer? Bueno, lo más complicado, y esto parece como lo más tonto, es la organización. Muchos empiezan, sí, vamos a hacer un corto, vamos a hacerlo, y empiezan, pero a la final, más cuando no hay presupuesto. O sea, cuando no hay presupuesto es muy fácil que se caiga en algún punto porque todos nosotros teníamos que trabajar, o sea, nosotros trabajamos de día, teníamos que hacer esto en la noche. Pues el aspecto técnico es relativo, bien, porque ya hay muchos tutoriales que te enseñan el programa, o sea, hay mucha información en la internet para tú ir aprendiendo eso. Pero el aspecto yo creo que más importante es conseguir un grupo de trabajo que realmente se enfoque y se concentre en eso y bueno, en lo posible lleguen hasta el final. Organizarse, ¿okay? O sea, saberse organizar para poder llegar al final. Eso era, ya yo había tratado de participar en otros anteriores aquí en Venezuela y llegaba un momento que caía, o sea, se caía. Eduardo, ¿cuál es tu mensaje para los nuevos realizadores? Aquellos que quieren realizar su nuevo cortometraje, su primer cortometraje. Oye, mi mensaje sería háganlo, es decir, trácense un proyecto, trácense un cronograma, búsquense a sus compañeros o amigos que también estén tan apasionados como ustedes y atrévanse a hacerlo y más que todo a terminarlo, es decir, a seguir, a no rendirse, van a pasar por un proceso de frustración, eso es normal, pero tienen que llegar hasta el final. Yo creo que ese sería el mensaje que yo le daría a los realizadores que deseen hacer un corto animado. Gracias, Eduardo, por venir. No, vale, gracias a ti.
Mucho gusto, un Muchas placer. gracias, un placer. Dale. Suerte. Gracias. Recuerda que puedes hacer tus comentarios en nuestra cuenta de Twitter, @5cortoyacción, o escribirnos a 5cortoyacción@gmail.com. Para llegar a lo más alto debes escalar con perseverancia y de los errores puedes alcanzar la perfección. Esto fue 5 Corto y Acción.